Apocalipsis 3:14 en adelante, el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubran las vergüenzas de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos aquí, hermanos, una iglesia indiferente. La iglesia de la Odisea, una iglesia que había sacado a Cristo prácticamente de su comunión, ¿verdad? Estaban lejos, estaban dependiendo de otras cosas. Pero me gusta, viendo algún aspecto histórico también, hermanos, de esta iglesia, de la ciudad también, es que la Odisea se constituyó en la ciudad más rica de ahí, de este valle. Habían ahí otras ciudades cercanas, Colosas, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una carta que se escribió a los colosenses, la iglesia de los colosenses, y llegó a ser uno de los centros comerciales más prominentes en aquel entonces, del mundo, de aquel entonces, no solamente de la región. Producían una lana famosa por su brillo, era de color negro, y eso era muy famoso en aquel entonces, un color negro, dicen, azulado. Era una lana muy bonita, ¿verdad? Probablemente vestían a muchas personas con ese tipo de tela, ¿verdad? A pesar de haber sido prácticamente destruida por un terremoto allá por los 60-61 después de Jesucristo, de tanto poder que tenía esta ciudad económicamente, rechazaron el subsidio del Imperio Romano para la construcción, y ellos, con sus propias riquezas, los mismos ciudadanos, contribuyeron y restauraron de nuevo aquella ciudad de tremenda situación, ¿verdad?, de destrucción que habían tenido. La iglesia ya existía cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma. De acuerdo a los historiadores, él escribió una carta a la iglesia ahí, ¿no? La iglesia de la Odisea, y que pues de hecho es mencionada en Colosenses 4:16, pero dice que no se ha encontrado y se ha extraviado pues esta carta, ¿verdad? Porque eran ciudades cercanas. Y pues esta ciudad estaba cerca de un río, el río Lico, y cuando había mucho verano, mucho calor, resulta que este río se secaba, ¿verdad? En invierno volvía de nuevo, otra vez a crecer el río, pero cuando estaban en verano tenían muchos problemas y tenían que trasladar el agua desde la ciudad de Hierápolis, que estaba cercana a ellos, y resulta que el agua de esta ciudad tenía la característica que era caliente, había muchas aguas termales. No sé si ustedes han ido a algunas aguas termales por Santa Bárbara, por Gracias, ¿no? Que hay varios lugares bañarios ahí, y que es muy saludable, ¿verdad? Usted va ahí
dicen que le ayuda a la circulación de la sangre y tantos otros beneficios. Y estaba Colosas, que recibía un agua fresca, fría, porque la recibía de una montaña, ¿verdad? Y también usted sabe que un agua fresca, pues también era algo muy beneficioso, ¿verdad? Para la salud. Pero resulta que la Odisea tenía que trasladar esa agua con los viaductos desde Hierápolis, y resulta que llegaba tibia el agua. De la distancia, ¿no? Llegaba tibia, ¿verdad? Y dicen que eso causaba que que el agua no llegara de una manera pura o tan saludable o tan potable, ¿verdad? Y que cuando se tomaba esa agua, a muchas personas les causaba náuseas y querían vomitar esa agua. Tomando referencia a lo que Cristo les dice, ¿verdad? Que ni eran ni fríos ni calientes. Y finalmente la Odisea pues fue destruida por los turcos. Actualmente está en ruinas y hasta la fecha no ha sido estudiada mucho por los arqueólogos. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. Y primero, siempre Cristo se presenta, hermanos, se describe, ¿verdad? Muestra las características. Y dice en el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahí vemos, hay tres descripciones. Dice que se presenta como el Amén. Cada vez que ustedes oran, cuando termina la oración, ¿cómo decimos nosotros? Amén, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo es no solamente finalizando la oración, ¿verdad? Sino que lo que estamos haciendo es estar de acuerdo con lo que Dios está de acuerdo, es decir, esperando que sea Dios que confirme esta oración, lo que le hemos pedido a Él, ¿verdad? Que sea Él su confirmación, y eso es lo que significa así sea. Es decir, cuando Él se presenta como el Amén, Él es el que garantiza y cumple las promesas de Dios. En medio de una iglesia, ¿verdad? En este caso indiferente, Cristo dice que es el que está firme, seguro y sólido. El Amén. El Dios, podemos decir, de la verdad. El Dios de verdad. Jesucristo lo dijo, que Él es el único camino, verdad y la vida. En comparación de cómo esta iglesia estaba viviendo. Entonces les dice que Él es el que garantiza todas las promesas de Dios, el certero, el verdadero, y termina y sigue diciendo el testigo fiel y verdadero, el testigo que nunca miente, el testigo que siempre dice la verdad. Mientras la iglesia estaba titubeando ahí, Cristo permanece fiel. Dios es un Dios fiel, ¿verdad? Y usted sabe, nosotros decimos siempre, Dios lo puede hacer todo. No hay ni una cosa que Dios no pueda hacer. Pero hermanos, hay cosas que Dios no puede hacer, no puede mentir. Dios siempre dice la verdad. Él es la verdad, el Dios de la verdad. Y eso significa que el Señor Jesucristo es absolutamente confiable, ¿verdad? Y les dice, ustedes están confiando en aquellas cosas que ustedes ven, pero las cosas eternas y gloriosas, esas son las cosas que verdaderamente edifican tu vida y la has dejado por un lado. Pero yo soy el Señor, el testigo fiel y verdadero, que soy absolutamente confiable. ¿Cómo no vamos a confiar en el Señor? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros vamos entonces a poner nuestra mirada en las riquezas de este mundo, así como
los hermanos de la Odisea lo estaban haciendo. Y termina ahí en el mismo versículo 14 que Él es principio de la creación de Dios. Y y algunos versículos ahí en Colosenses 1:15, ¿verdad? Han dado lugar a que muchas sectas religiosas malinterpreten y digan que Jesucristo es una creación de Dios y que es como el arcángel Miguel y que Él fue el primer creado. Pero no es así. Cristo no fue creado. Cristo realmente es Dios, y si nosotros creemos en la deidad de Cristo, no podemos decir que Cristo fue una creación. Entonces, cuando habla del principio de la creación, no habla de su origen, sino que está hablando de su carácter, de lo que Él es, que Él es el gobernante, que Él es el creador, que Él es la fuente. Y lo voy a invitar ahí, hermanos, a que busquemos en un versículo muy conocido, Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Veamos qué nos dice Juan 1, del 1 al 3, ¿verdad? Ustedes probablemente, muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? Juan 1, del 1 al 3, que de hecho en algunas religiones, en sus propias traducciones de la Biblia, le cambian el sentido a este versículo. Pero ¿qué es lo que dice realmente? ¿Lo tienen ahí? Juan 1, del 1 hasta el 3, dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces dice, ya existía. Él estaba antes de la creación, ¿verdad? Porque Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Entonces no es creado, sino que más bien Él estaba con Dios. Y mire usted, la comunión, Él estaba cara a cara con Dios. Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Entonces, si el verbo es Dios, el verbo, ¿verdad? Estamos hablando de que el verbo es Cristo, no es creado. Y dice el 2, Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces vemos ahí en este pasaje tan maravilloso, vemos que Él claramente, la palabra de Dios establece de que realmente Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador y nosotros somos creación. Hemos llegado a ser hijos adoptados a través de Cristo Jesús, de su obra, y todo lo que existe en este mundo es creación. Él es el creador, el principio de la creación, no es un ser creado. Por causa de Él todas las cosas existen, ¿verdad? Y eso le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Que Él es el que está encima de todas las cosas, porque Él es el creador de todo, el dueño de todo. Así se describe a sí mismo a esta iglesia. Entonces, hermanos, vemos también en el versículo 15, vemos la descripción de esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí dice, ¿verdad? Describe que no es ni fría ni caliente. Lo interesante es, hermanos, que Cristo no menciona a esta iglesia, como en muchas otras, no menciona herejías, no menciona contiendas, no menciona inmoralidades, no menciona, podemos decir, pecados escandalosos, ¿verdad? Porque pecado es pecado, ¿verdad? Delante de los ojos del Señor. Pero aquellos pecados que vemos nosotros como escandalosos no se mencionan acá, sino que algo tremendo. Había ahí, hermanos, un orgullo farisaico, un fariseísmo, ¿verdad? Podemos decir. Había un orgullo, había un crudo materialismo marcado por la indiferencia, la autosuficiencia arrogante y el engreimiento espiritual, ¿verdad? Eso se lo copié ahí, se lo tomé en parte a
comentario de Matthew Henry. Hermano, qué tremendo. Una condición espiritual que no estaba concordando con lo que Cristo es, con lo que tenemos establecido en la palabra de Dios. Y esta iglesia se había dejado seducir por el materialismo de una ciudad próspera donde ellos estaban. Cuando ellos tenían que influenciar ese lugar donde ellos estaban, ellos se dejaron influenciar por la sociedad. Entonces, hermanos, comienza desde el interior. Cuando nuestro interior, cuando el Espíritu Santo obra en nuestro interior, cuando Cristo, la palabra de Dios, obra en nuestro interior, entonces se refleja la forma en que nosotros vivimos para Cristo. La forma en cómo nosotros vivimos en este mundo. Entonces la tibieza era rechazada por Dios, sin duda alguna. Porque en ese caso ellos se estaban acomodando a la tranquilidad de la sociedad imperial romana en aquel entonces. Ellos se estaban dejando influenciar al vivir ellos en opulencia, en prosperidad. Pero ellos estaban en una situación indefinida frente a los valores del reino del Evangelio que nos exigen definición. Y podemos decir que no hay un término medio entre la fidelidad y la infidelidad, la obediencia y la desobediencia. No podemos las personas no pueden estar en una manera neutral. No, yo no soy ni hijo de Dios, ni soy ni hijo del diablo. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. O está sirviendo a Cristo o no está sirviendo a Cristo. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que sacar también esa lección, ¿verdad? De que la tibieza en nuestra vida espiritual, en toda nuestra vida, no es bien vista por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que hacer las cosas con excelencia para Dios. Todo lo que usted le ha dado, lo que el Señor le ha dado, usted hágalo con excelencia a Dios. No podemos, hermanos, nosotros tener esa falta de compromiso con Cristo Jesús, con Dios, sino que debemos estar comprometidos con Cristo, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Y muchas veces ese compromiso, casi siempre ese compromiso, nos va a costar mucho. Nos va a costar sudor, nos va a costar sacrificio, pero ¿sabe qué? Todo es para la gloria de Dios y lo debemos de hacer de esa manera para Cristo. Hermanos, entonces, eso debemos de tener ese cuidado y por eso hace esa referencia el Señor Jesucristo con respecto a de que esta iglesia no se definía esta iglesia, ¿verdad? Estaba influenciada por las cosas materiales de este mundo. Pero también vemos en el versículo 17, nos dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia pensaban que ellos estaban bien. Decían, no, aquí no hay inmoralidad. No, aquí no hay ningún pecado escandaloso. Pero realmente su corazón, ellos estaban cegados y no podían ver realmente que estaban lejos de Dios. Y muchas veces nosotros podemos estar con engreimiento espiritual y a veces no nos damos cuenta. Pero hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine con su Espíritu Santo. Que nos guíe con su Espíritu Santo. Que nos ayude a ver aquellas cosas, hermanos, que a veces nosotros pensamos que están bien, pero de repente no lo están. Tenemos que pedir la dirección al Señor. Tenemos que estar sometidos a Él. Esta iglesia otra característica, vemos ahí, estaba engañada en sí misma. Se estaban engañando ellos. Pensaban que eran ricos y que, tremendo, que no necesitaban nada, ¿verdad? Autosuficiencia. Y hermano, y ese es un pecado terrible delante de los ojos del Señor. Como dice el autor de Pecados Respetables,
dice que es un pecado que, como no es escandaloso delante de la sociedad, a veces lo minimizamos y simplemente a veces lo dejamos pasar. Ese tipo de pecados también realmente alejan al cristiano y sacan a Cristo de su comunión, de su vida. Pensaban que eran ricos, que no necesitaban nada. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de aquella parábola del fariseo? ¿Verdad? Mientras que aquel publicano, este publicano era considerado un terrible pecador, era considerado como un pecado escandaloso, como las prostitutas que eran discriminadas realmente por la sociedad, por ese pecado, pero a este se humilló. Mientras ¿verdad? El fariseo, yo ayuno 2 veces, yo no soy como este que está acá, yo conozco la ley perfectamente, hago las cosas bien dentro de la misma religión, ahí dentro de los fariseos. Uno se creía que necesitaba el perdón de Dios, pero el otro mostraba autosuficiencia. Hermanos, esta iglesia estaba de esa manera. Pensaban que eran ricos y que no necesitaban de nada. Desconocían que eran desventurados. Ahí lo dice en el versículo 17, eres un desventurado. Es decir, alguien que no es feliz, no está bendecido realmente. Un miserable, alguien que está mendigando realmente. Ellos creían que no lo necesitaban, pero realmente ellos estaban como un mendigo, con una tremenda necesidad. Pobres, ciegos, no notaban el lamentable estado espiritual en el que estaban. Termina diciendo ahí, desnudos, espiritualmente, lejos de Dios, sin santidad. Y sabemos, hermanos, que la santidad es, 2 aspectos podemos mencionar. La santidad posicional cuando llegamos a los pies de Cristo. A través de Cristo, ¿verdad? Nosotros somos santos. Pero en nuestra vida práctica, ¿verdad? Nosotros también somos llamados a vivir en santidad y obediencia, ¿verdad? Y eso, cuando nosotros vivimos en obediencia a la palabra de Dios, debe ser todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Que no caigamos en el legalismo, en el moralismo únicamente, sino que lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Todo aquello que usted haga, beber o comer, para la gloria de Dios. Entonces vemos ahí que ellos estaban, dice, desnudos. Sí, había una gran industria textil ahí con la mejor tela que la gente vestía para sus mejores ocasiones, pero les dice, tú estás desnudo espiritualmente, sin la santidad de Dios. Pero Dios es un Dios amoroso. Dios viene y da esta reprimenda a la iglesia. Pero Dios le dice, y no lo dice, hermanos, a veces como somos nosotros, en un tono sarcástico. Le dice en el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubran la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Otra de las cosas, ahí se vendía una pomadita, algo así para los ojos, colirio, que era muy famosa también en ese entonces, y la exportaban para otros lugares, ¿verdad? Porque parece que era muy buena y le daba muchos resultados a la gente cuando tenía problemas con la vista. Pero le dice, hey, tú eres ciego. Entonces te aconsejo, en un llamado amoroso de Dios hacia esta iglesia, le dice, yo te aconsejo, porque Él presenta los recursos que nosotros necesitamos. No podemos despreciar el consejo de Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos que el consejo de Dios puede ser a veces algo agradable para nosotros,
Muchas veces no es agradable ese consejo, simplemente nosotros tenemos que aplicar el consejo de la palabra de Dios a nuestra vida. Más cuando tenemos esos pecados favoritos o cuando no vemos esos pecados en nuestra vida, aplicarlos completamente a nuestra vida para honrar a Dios. Y le dice, te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que realmente seas una iglesia rica. No eran lo que ellos tenían, las posesiones. Hermanos, no era eso lo material. Era realmente ese oro refinado, la riqueza espiritual para el cristiano, la cual no se obtiene por los placeres, por la opulencia de este mundo, sino de pasar por los caminos de la negación, del sufrimiento, de la prueba y de la disciplina del Señor, que al final producen en nosotros como cristianos un fruto de paz y santidad. Y santidad en nuestra vida. Porque al final de cuentas, hermanos, este es un proceso, ¿verdad?, que nosotros tenemos como cristianos y nosotros vamos creciendo y avanzando en ese proceso. Compra ese oro refinado en fuego, que al final realmente pasar por el fuego, cuando usted pasa el oro por el fuego, entonces ese oro es purificado, ¿verdad? Purificado. Y quizás esta iglesia, porque había recursos y condiciones materiales, quizás no sufrían muchos problemas o muchas pruebas en ese aspecto. Pero él le dice, no es suficiente. Dice, la verdadera riqueza está en mí. Está en Cristo. Y no en este mundo. Y no en las cosas de este mundo, porque son pasajeras. Hermanos, qué hermoso es que Él nos da algo más valioso, porque lo más valioso de este mundo es algo perecedero. Y no se compara con lo que Cristo tiene para su vida, porque no es perecedero, es algo incorruptible. El consejo de Cristo amorosamente le dice, lo que tienes no significa nada, arrepiéntete y busca el oro y la riqueza en mí. Dice ahí, compra vestiduras blancas para cubrir tu desnudez. Esta ciudad, como ya lo he mencionado, tenían esa industria textil, pero no se trata de ropas caras, fantasiosas, sino de ser vestidos de la santidad y de la verdad. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Colosenses en el 3:12, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Dice ¿cómo? Vístanse. ¿Verdad? En cierto modo, nosotros ya en Cristo, como lo he mencionado, somos santos, pero ahí dice vístanse, ¿verdad? La santidad práctica. Le dice, compra las vestiduras. El cristiano debe presentarse en una vida santa para Dios, aunque el mundo te aborrezca. Y quizás esta iglesia quería evitar muchos problemas con la sociedad en aquel entonces. Y Jesús le dijo, no es así. Dice, aunque tú seas aborrecido por el mundo, tú tienes que vivir en santidad. Que este mundo no conozca realmente la vergüenza por los pecados, por amar los pecados, por amar la maldad, por amar las tinieblas más que la luz. Nosotros como cristianos estamos llamados a tomar ese consejo delante del Señor y vivir para Él de una manera santa. Vestidos del Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo a los Romanos 13:14, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, vistámonos de Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra lectura de la palabra de Dios? Nuestra meditación en la palabra de Dios. ¿Cómo estamos renovando nuestra mente día a día? Pero si la Biblia está cerrada durante la semana,
y solo la abrimos durante el fin de semana cuando venimos aquí, entonces la renovación espiritual no será. Si no le damos lugar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene poder para obrar, pero tenemos que darle lugar al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Hermanos, presentarnos delante de Dios en obediencia y en santidad, vestirnos, ¿verdad? Porque eso representa la vestidura blanca, la santidad de Dios. Vemos también, hermanos, que menciona ahí el otro consejo, ungir sus ojos con colirio para poder ver, ¿verdad? Que fabricaban ellos este tipo de pomada y todo eso. Les dicen, necesitan ver. Dice, tú eres un pobre, ciego, desventurado, un miserable, necesita ver tu condición. ¿Cómo vamos a ver nuestra condición? En la palabra, hermano. En la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra a nosotros cómo somos y qué acciones nosotros debemos de tomar, hermanos, para tomar ese consejo. Para que tú veas las verdaderas riquezas, esas riquezas que son eternas y que no son temporales. Hermanos, veamos con los ojos espirituales como Dios quiere que nosotros veamos. Y Dios hace un llamado a esta iglesia. Y lo vemos ahí en el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y él está hablando a esta iglesia, ¿verdad? Primero le dice que él castiga a los que él ama. Porque Dios, como nuestro Padre protector, como nuestro Señor, Él quiere lo mejor para su iglesia, lo mejor para nosotros, lo mejor para sus hijos, porque el verdadero amor corrige. Esta iglesia iba con un rumbo equivocado, pero viene el pastor de pastores, el Señor de señores, el Maestro de señores, y toma el cayado y le dice, no es por acá, es por acá. Y es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos esa corrección del Señor. ¿Cómo tenemos la corrección del Señor? Hermano, la palabra de Dios. Volvamos a la palabra de Dios de nuevo. Tomemos la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios. Amemos la palabra de Dios. Saturémonos de la palabra de Dios. No permitamos que nuestra vida tome un rumbo turbulento. Un rumbo con un destino que no es el destino para hijos de Dios, para cristianos, para aquellos que han sido transformados y renovados en Cristo Jesús, para aquellos que han alcanzado la salvación en Cristo Jesús. Una salvación que es por gracia, porque no hemos hecho nada para ser salvos. Dios nos ha salvado por la obra que Él hizo en la cruz. Dios ordena que quites algo de tu vida, hermano, es porque te ama. Si Dios ordena que quites algo de tu vida, hazlo, ¿verdad? Que dijo el Señor Jesucristo, si tu hijo te es ocasión de caer, quítalo. Si tu mano te es ocasión de caer, quítala. Radicalmente, hermanos, tratando con el pecado en nuestra vida. Y no permitas más que ese pecado entre a ti, te influencie, reine en ti, porque entonces producirá la indiferencia con la que esta iglesia estaba. Le llama a ser celosos. Dice, sé celoso. Yo castigo a los que amo. Sé pues celoso. El procurar es procurar el bien que Dios quiere para sus hijos. Es desear, hermano, es desear, es un anhelo. Cuando dice el celo, sé pues celoso, es un celo ardiente, es una motivación
a hacer lo que Cristo está pidiendo. Porque es lo mejor. Cuando nosotros reconocemos eso, hermanos, entonces debe haber ese celo, un fuerte interés. Y lastimosamente la iglesia de la Odisea carecía de ello. No me importa. Bueno, había una indiferencia. Yo estoy muy cómodo. Yo tengo lo mejor. Sí, pero es que si me pongo a hacer esto, otro, que no estoy haciendo ahora, quizás me meten problemas con la sociedad en aquel entonces. Pero no, Dios pide, hermanos, que tengamos ese anhelo, hermanos, por buscarlo a Él. Arrepiéntete, seguir la voluntad de Dios, dejando atrás, en este caso les pedí a ellos la indiferencia. Y el versículo 20, hermano, un versículo muy famoso, ¿verdad? Que probablemente usted lo sepa de memoria o lo ha leído muchas veces. Él lo llama a tener una comunión con Él. Él lo llama a tener una comunión, porque prácticamente con su indiferencia la iglesia estaba dejando a Cristo por fuera. Por fuera. Le dice ahí, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es un cuadro a la vez tierno de Cristo, pero a la vez también es triste, porque Cristo estaba fuera de la iglesia. Cristo estaba fuera de la vida de ellos. No había comunión. La comunión estaba interrumpida, pero ahí estaba tocando la paciencia del Maestro, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mostrándose para esta iglesia que prácticamente, hermanos, nosotros podemos decir no merecían del Señor Jesucristo. A veces pensamos nosotros, ¿verdad? Cuando tal vez vemos a alguien más y mándale fuego, Señor, a toda esta ciudad, Señor, que te ha rechazado a ti. Haciendo referencia a Juan y Jacobo. Pero él le dijo, no he venido, dice, a destruir, sino a traer salvación. Y vemos la paciencia del Señor Jesucristo. ¿De qué manera ha mostrado esa paciencia el Señor Jesucristo en tu vida? Pero la gracia de Dios es grande. Por eso los salmos dicen, ¿verdad? Dios es grande, es grande en misericordia. Él es lento para la ira, grande en misericordia. Entonces, ahí está el Maestro. Mientras ellos estaban ocupados en los menesteres de la vida cotidiana, los placeres de este mundo, no tenían comunión con Cristo. Y usted que está acá hoy en esta noche, hermano, es llamado a que esa comunión con Cristo primero sea una realidad en su vida y después sea una realidad en la vida de su familia, en la vida de tus padres, en la vida de tus hermanos, que tú no puedas ser indiferente a que si ellos no son creyentes se van a perder por una condenación eterna en el infierno toda la eternidad, sino que tú puedas llevar a Cristo, sino que tú puedas llevar el Evangelio y la gracia de Dios a aquellos que tú amas, a aquellos cercanos a ti. Pero no permitamos sacar a Cristo de nuestra vida, no tener comunión con Él. Y Cristo habla ahí, hermanos, de comer, de cenaré, entraré, dice, si alguien abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. ¿A cuántos les gusta comer acá? A todos. A todos. Hermanos, y cuando nosotros estamos comiendo, y estamos comiendo con alguien más, nosotros parece que se abren, ¿no?, las puertas de la confianza. Parece que nosotros podemos intimar más y conocer más a esa persona. Y esto en la cultura de aquel entonces era muy normal, de invitar a alguien, ¿verdad?, para mostrar la confianza, pasar ese tiempo. Y cuando usted come con personas, usted se va a dar cuenta, con las personas que usted come juntos,
que no son de su familia, usted se va a dar cuenta que esas son las personas con las cuales usted tiene más confianza. ¿Cuáles son sus amigos? Son las personas cercanas a usted. Qué triste que esta iglesia no tenía eso. Cristo estaba de fuera. Que no nos ocurra a nosotros dejar a Cristo de fuera. Que no nos ocurra a nosotros estar metidos solamente en una religión, de una estructura religiosa externa, y que Cristo esté afuera. Que no, hermanos, que no nos encuentre Cristo y nos diga, ¿verdad? Me dejaste fuera. No hubo comunión. Hermanos, si nosotros como cristianos somos llamados, hermanos, a tener esa amistad especial y profunda con Cristo Jesús, conozcamos más a Cristo, conozcamos más de Él. Si usted lo tiene ahí en la puerta, ahí afuera, abra la puerta de par en par. Si usted tiene problemas y dice, yo no oro solo cuando estoy en la iglesia, empiece a orar. Decía alguien, si no tienes deseo de orar, ¿verdad? Bueno, tienes deseo, por lo menos ora. Esfuérzate en orar porque al menos estás obedeciendo. Si no tienes deseo de leer la Biblia y de hablar con Dios, por lo menos comience y lea la Biblia, obligado está obedeciendo. Y deje que Cristo le avive esa llama dentro de su corazón. No dejemos a Cristo fuera. Vemos, hermanos, que somos llamados a eso. Hermanos, somos llamados a tener esa comunión con Cristo Jesús. El versículo 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La recompensa para la iglesia, hermanos, se sentará con Cristo en su trono. Y qué hermoso privilegio, porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, una nación santa. Hermanos, tener la vista en el futuro, en su segunda venida, porque Él vendrá. Cristo vendrá y será inminente. Nosotros no conocemos cuándo va a venir Cristo, pero nosotros debemos darnos cuenta, hermanos, que así como esta iglesia tenía que darse cuenta, lo terrenal no es lo primordial. Lo primero tiene que ser Dios. Lo primero tiene que ser Dios en nuestra vida. Tener la vista, tener nuestra mirada en el futuro. Dice ahí que si esta iglesia vuelve, disfrutará de los privilegios y de las recompensas que Él tiene preparado en el cielo. Él nos ha dado ese privilegio. Apocalipsis 1:6 dice que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Eso dice Apocalipsis 1:6. Nos ha hecho de nosotros un reino. Nos ha dado ese privilegio, hermanos, de participar de todas sus bendiciones. Qué importante es eso. Cristo se presenta a esta iglesia como el que garantiza sus promesas fielmente, porque Él es verdadero. Él es el creador de todas las cosas. La condición de la iglesia era de indiferencia, engañada en sí misma, pero Cristo amorosamente la aconseja a esta iglesia. Hermanos, y les llama a que busquen la santidad y que le dieran lugar al Espíritu Santo para poder ver lo eterno. Y Cristo llama a la iglesia a disfrutar de una comunión y las recompensas eternas de Él. Pregunta: ¿te has distraído por las cosas terrenales de este mundo? ¿Qué cosa te ha distraído y te ha quitado la mirada
en Cristo, para tenerle en Cristo, o para tenerlo a Él en el primer lugar. Hay algo que lo ha quitado. Hay algo que debas abandonar, que te ha impedido ver lo eterno. ¿Qué cosa debes abandonar ahora? ¿Qué pecado debes abandonar ahora? ¿Qué pecado, qué cosa en tu vida para que no sea indiferente ante Cristo? ¿Cómo está tu comunión con Dios, hermanos? Es una buena pregunta. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? Cristo está cenando contigo. ¿Estás cenando cada día con Cristo Jesús? ¿O está Cristo tocando la puerta? Hermanos, si esto es una realidad en tu vida, si hay indiferencia en tu vida, ve y toma la Biblia, aparta tiempo para orar y dile que quieres amarlo a Él más que las cosas de este mundo. Hazlo, ve y hazlo. Y no importa la edad que tenga, hazlo ahora. Y te ahorrarás un montón de problemas en esta vida a medida que vayas creciendo. Hazlo. Ve y toma la Biblia. No pienses que la Biblia es para los adultos, para los señores. La Biblia es para ti. Es la palabra de Dios, Dios hablándote a ti. Identifica aquello que te mantiene indiferente. Si has perdido tu comunión con Dios, restáurala hoy mismo. Vístete de santidad, sé celoso y arrepiéntete y siéntate a la mesa con Cristo Jesús. Deja un poco ahí las distracciones, las ocupaciones, déjalas ahí y ve y toma la Biblia. Vamos a orar.